Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el instante, hasta este momento, ya sea de salud, de dinero o de amor. También quiero agradecer todas las bendiciones que están por llegar sobre nuestras cabezas en este mismo instante. Hay millones de bendiciones sobre nuestras cabezas, esperando que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones y nos pongamos a trabajar en pro de ellas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura el día de hoy no resuena contigo, mi querido amigo y amiga, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que están en una relación, puede ser que estén en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Bueno, piensa en tu persona especial ya mismo. Esas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo, lo que siente por ti, perdón, lo que siente por ti tu persona especial. Lo que piensa y lo que espera de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, como relación, como pareja, y el consejo de sus guías espirituales también. Lo que siente por ti tu persona especial es un amor de verdad. Es alguien que te quiere entregar el alma, el cuerpo, el corazón, todos sus sentimientos, todo lo que tiene él o ella para ti. Perdón. Está dispuesto a entregarte todo, todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que ha hecho hasta este preciso instante, porque considera que tú eres el amor de su vida. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? La verdad es que espera que nunca lo engañes, nunca recibir malas noticias de ti, nunca que le digan o que te vean que estás siendo infiel con tu persona especial. Ya no te digo que lo estés haciendo en este momento, simplemente que eso es lo que espera de ti tu persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, piensa que tú eres una persona como que viene de unas relaciones bastante malucas, bastante complicadas en tu pasado. Y piensa que tal vez esto podría afectar la relación de ustedes, ¿ya? Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Espera que eso no suceda así de esa manera, pero eso es lo que piensa en realidad. Vamos a ver qué se les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, como pareja, como relación. Bueno, van a comenzar peleas por celos, porque tu persona especial o tú van a comenzar a ver cosas el uno en el otro que no les va a agradar mucho, mucho. Tal vez ustedes, no sé, cualquiera de los dos comience a ver hacia otro lado y definitivamente haya un engaño, haya una infidelidad. Eso es lo que les espera en un futuro más bien cercano. Cuando salen este tipo de lecturas, no es para que tú te quedes con los brazos cruzados esperando a darle la razón a la tarotista, sino ponerte cartas en el asunto, manos a la obra para solucionar los problemas y dificultades que ustedes tengan. Si realmente no quieres estar con esta persona, bueno, háblalo de una manera calmada, pausada, con mucho cariño, con mucho amor y con muchísimo respeto. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que en una relación tiene que ser un gana-gana, no que el uno gana más y el otro gana menos, no, tienen que ganar los dos en todos los aspectos de la vida de ustedes, tiene que ser algo parejo, algo justo para los dos, nunca tiene que haber desigualdad porque a raíz de esas desigualdades se comienzan a ver desavenencias, no sé, pensamientos de tal vez de rencor, de envidias, de cosas así, y también personas que se puedan aprovechar de ver que la relación de ustedes no funcionen. Entonces, vamos a hablar con justicia y con verdad el uno y el otro y a ver si realmente quieren seguir con esta relación. Si lo quieren hacer, den un borrón y cuenta nueva y vuelvan a comenzar definitivamente con las cosas claras y con mucha verdad el uno con el otro. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión. Dice, sanarás para ser mejor. Mira, esto podría ser en dos sentidos. Tal vez la relación de ustedes sí tiene una esperanza
pero tendría que hacer como les estoy diciendo, un borrón y cuenta nueva y volver a comenzar, o terminar la relación de una manera sana, de una manera respetuosa el uno y el otro. Y la verdad es que después de esto, como que la experiencia te va a ayudar muchísimo para la siguiente relación, a hacer las cosas de una mejor manera, de una manera más acertada, tal vez no dándote tanto, no entregando tanto tu corazón desde el comienzo, hacerlo todo con calma, ya no queriendo todo como a la acelerada, porque esto podría estar sucediendo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, hasta la carta de la domesticidad. Esa carta me está hablando que la relación de ustedes, en caso de que ustedes la quieran seguir, es una relación bastante luchada, pero con unos frutos muy, muy grandes, que a la larga va a ser una relación totalmente satisfactoria el uno para el otro, pero que de comienzo van a tener que luchar, van a tener que guerrear con muchísimas cosas que traen ustedes del pasado, no solamente tu persona especial, sino los dos, ustedes dos del pasado. Entonces, ahí está tu inquietud, ahí está tu decisión si sigues o no sigues con esta relación. Bueno, a la larga va a haber un buen fruto, pero es algo bastante luchado. Vamos ahora con mis solteritos y mis solteritas que están pasando en este instante, en este momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este instante, mi solterito y mi solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, perdón, al parecer tú saliste de una relación bastante turbulenta, muchas riñas, muchas peleas, muchos celos en esta relación y bueno, al menos se terminó ya esta relación porque la verdad tú estabas muy desgastado, muy desgastada con esta situación. En cuestiones económicas estás teniendo buenos resultados, buenos ingresos, de tu trabajo te está yendo muy muy bien y esto es algo totalmente positivo para ti. Tal vez en este momento te estás sintiendo solo o sola, pero es por la situación de que acabas de terminar una relación en la cual tal vez tú tenías muchos sueños, muchos proyectos y se acabó así definitivamente por una infidelidad. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Perdón. Buenas relaciones con personas, salir adelante de cualquier tipo de situación de que se te haya presentado con esta ruptura. Bueno, vas a salir adelante y vas a salir airoso de esa situación. Tienes que tener cuidado donde pisas en todos los aspectos de tu vida, especialmente con caídas. No sé, de pronto que te encarames a algún lugar, que te subas a algún lugar y que te puedas caer. Ten cuidado con esta situación. Tú enfrentas, se te va a presentar algo y esto te va a ayudar a ti como a templar tu carácter, a ser más asertivo, más certero, más certera, pero a la larga esto te va a beneficiar a ti en todos los aspectos de tu vida. Ya sabes que después de la tormenta viene la calma y por muy negativas que sean las circunstancias, las situaciones, siempre debe haber algo positivo en lo que nos esté sucediendo en ese momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, acércate a las personas que tú quieres, que tú amas. Son personas que te van a ayudar a superar obstáculos y dificultades, dándote consejo, tal vez ayuda económica, tal vez un hombro sobre el cual tú apoyarte en este momento o en cualquier otro momento que tú puedas estarlo necesitando. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Vamos a ver, les pido disculpas tal vez por el volumen de mi voz, pero la verdad es que estoy maluquita de la garganta. Perdón. Este angelito te dice la rectitud, el saber te da rectitud. Mira, cualquier tipo de relación económica, sentimental, social, cualquier cosa que tú te empeñes en hacer, siempre hay ciertos principios y reglas que se deben respetar. Hay unas que están escritas y hay otras que son inherentes. Entonces, para ti conocer estas reglas, estos leyes o lo que sea que tú estés queriendo, con relación a lo que tú estés queriendo emprender, te da el éxito ya porque sabrás qué hacer y qué no hacer. No te vayas con los ojos cerrados a meterte, a involucrarte en situaciones tal vez de asuntos legales o de negocios o algo así que en los cuales tú puedas perjudicarte. Primero investiga bien lo que vas a hacer para que no vayas a tener problemas en un futuro. Vamos ahora con mis queridos y queridas que preguntan por su economía. Vamos a ver, a sacar 3 cartitas, a ver qué consejo me les dan sus guías espirituales el día de hoy.
Bueno, estas cartitas me están diciendo que tú estás como bastante inestable en cuestión emocional en este preciso momento. Tal vez has tenido problemas y dificultades. Eres una persona en cuanto a tu economía y esto te está afectando mucho tu cuestión emocional. Cultiva tu vida espiritual para que tengas una fuerza, una fortaleza en el momento de dificultades y poder disfrutar mejor, más sabrosito, más rico cuando tengas ganancia ya en todos los aspectos de tu vida. Eres una persona muy entregada a su trabajo, muy dada a su trabajo. Y esto a ti te genera, no sé, muchas ganancias en todos los aspectos de tu vida. Tal vez no es esta la ocasión en la que está sucediendo eso, pero eh, mira que tienes que aprender que hay veces que se gana, hay veces que se pierde y que primero están las personas, ¿ya? Primero están las relaciones interpersonales antes de las ganancias económicas. Ten muy en cuenta eso y también cuida mucho tu salud, tu salud física, emocional y espiritual. También cuídala mucho, mucho. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que preguntas por tu economía. Esta cartica te dice, lo divino te ayuda a gobernarte, te dice este angelito. Bueno, lo que te estaba diciendo, que cuidaras tu salud física, emocional y espiritual para poder seguir adelante. Porque si uno está enfermo, bueno, no puede trabajar. Por ejemplo, en el caso mío, si me llevo a enfermar mucho de la voz, no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer nada porque yo trabajo más que todo con la voz. Dando lecturas personalizadas, privadas y también aquí en el canal. Entonces hay que cuidarse muchísimo, hacer todo con mesura para poder seguir adelante, ¿ya? Y también cuidar tu salud emocional, te están diciendo los angelitos. Que tengas un equilibrio, que no sea pues más de un lado, más para el otro. Trata de tener un equilibrio para que puedas disfrutar la vida. Todo no puede ser trabajo, todo no puede ser disfrute. Bueno, tiene que haber un equilibrio. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que preguntas por tu economía el día de hoy. Miraste la carta de la transmutación. Perdón, la carta de la transmutación. Bueno, esto te augura a ti victorias, victorias en cualquier aspecto de tu vida, pero especialmente hay algo relacionado con una herencia, con un dinero que tú tienes que reclamar. Bueno, este dinero te va a llegar más temprano que tarde. Tus números de la suerte para el día de hoy, el 21, el 1, el 2 y el 3 y el 12 también. Mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones. Se me cuidan muchísimo, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.